Pero hay estructuras retroperitoneales que no están peritonizadas, porque están la pared posterior y el peritoneo. Por eso se dice retroperitoneal. Si nosotros hacemos la disección del cadáver y retiramos todo lo que es el peritoneo de la pared, el peritoneo posterior, por detrás hay estructuras y dentro de esa estructura pueden estar los grandes vasos, la aorta, la abdominal, la vena cava. Encontramos a los riñones, a los ureteres, que son los restos, todo lo que es el sistema nervioso. Los plexos son retroperitoneales. ¿Qué es retroperitoneal? Es el espacio que se encuentra entre la cara posterior del peritoneo y la pared muscular o la pared posterior del abdomen, por eso es el retroperitoneal. En ese espacio, como ustedes observan en mi imagen, vamos a ver básicamente encontramos la aorta abdominal, la vena cava inferior, los riñones, los ureteres corresponden a estructuras retroperitoneales, que no se olviden. En cirugía, cuando nosotros tenemos una hemorragia retroperitoneal, generalmente es una hemorragia de gran magnitud, porque la hemorragia va despoblando el peritoneo y va a la sangre acumulándose en ese espacio retroperitoneal, despoblando todo y obviamente con riesgo de la vida del paciente. Entonces, no se olviden, nota cuando estamos hablando de estructuras retroperitoneales. En esa imagen se ve más clara. Todas esas estructuras que ustedes ven anatómicas corresponden al retroperitoneal. Ya. Parte del duodeno, la segunda y tercera porción del duodeno, parte de lo que vendría a ser el páncreas, también se lo considera como retroperitoneal. Ya no vamos a regresar, porque me acá se fue pintado, ustedes saben por qué tienen el control de la fibra, ya le dije. Porciones horizontales del duodeno, son estructuras retroperitoneales, no se olviden. Entonces, con esa aclaración, viendo esa imagen, acá ustedes tienen el hígado, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, el estifón gastrohepático, acá tienen un colon transverso, acá el ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, y entre medio de marco cólico que tiene las asas intestinales del desayuno e hígado. Acá está la apéndice, ciego, la válvula intestinal. Entonces, todos estos órganos, estas estructuras anatómicas, son peritonizadas. La cubierta, la cerosa de toda esta estructura corresponde
la parte de todas las proteínas que nosotros ingerimos. Va a haber una serie de cambios a nivel del hígado y aquellos desechos van a ser eliminados a través de la vía urinaria, no solo de las proteínas, sino también de todo lo que es el metabolismo de los hidratos de carbono, líquidos, etc. Todas esas sustancias que han sido metabolizadas en el hígado y que resultan lesivas o nocivas para las células del organismo son eliminadas a través de la vía renal, a través del riñón. Entonces el riñón filtra. Bueno, y una vez filtrada la sangre y constituye la orina como tal, la orina va a ser el vehículo que va a llevar consigo todas esas sustancias de la impureza a través de las vías urinarias. Ya, conduce la orina, entonces los ureteres, la vejiga, la uretra, vendría a ser ya la vía urinaria. El riñón filtra, se elimina la de la vía urinaria y la vía urinaria lleva esa sustancia para ser eliminada a través de esta manera. Los riñones son órganos glandulares, su función es secretar orina y algunas hormonas, pero la hormona también hay una hormona que se libera a nivel renal, la renina, angiotensina, que regula la presión, etc. De esta manera, pero básicamente la función es filtrar la orina. ¿Dónde se encuentran ubicados los riñones? Se encuentran ubicados a nivel del recto peritoneal, a nivel de la cavidad urinaria, ocupando el espacio recto-peritoneal. Tenemos dos riñones, uno derecho y otro izquierdo, que están al lado de la columna vertebral lumbar, en relación con los músculos de la región cuadrada lumbar, en relación a los músculos de la región posterior de la columna. Las dimensiones: tenemos 12 centímetros de longitud, 6 centímetros en sentido transversal y 3 centímetros en sentido amplio, con un peso de 140 gramos en el hombre y 125 en la mujer, color rojo pálido y una consistencia ligeramente, podríamos decir, con una consistencia dura. Si ustedes observan en esa imagen, bueno, entonces los riñones son los de voz y se encuentran en la región recto-peritoneal. ¿Ya? Cuando hablamos de los riñones, debemos considerar dos caras, una cara anterior, una cara posterior, dos polos, un polo superior, un polo inferior y dos bordes, un borde lateral y un borde medial. Los riñones tienen la forma de una habichuela. En el borde medial encontramos el perímetro renal. Vamos a ver. Entonces, con esa introducción que hemos hecho sobre el recto peritoneal, entraremos a ver los riñones. Los riñones se encuentran ocupando el recto peritoneal. Son el número de 2, con una longitud de 12 centímetros, con un diámetro de 6 centímetros en sentido transversal y 3 centímetros en sentido anterior. Está ubicado en el recto peritoneal. Cada riñón presenta una cara anterior. La relación de la cara anterior del riñón derecho con el riñón izquierdo va a ser distinta, va a ser diferente, lo vamos a ver enseguida.
orina va a ser llevada a través de la vía orinar. Encontramos con una cara anterior, otra posterior y dos polos, uno superior que corresponde a nivel de T11, el izquierdo es ligeramente, o el derecho, perdón, es ligeramente el polo está un poquito más abajo que el izquierdo. El derecho está, como dice acá, a nivel de L3. El riñón derecho está ligeramente más descendido por la presión que ejerce el hígado. Presenta un borde lateral y un borde medial, en el que se encuentra el borde medial, vamos a encontrar el hígado renal. ¿Cómo está constituido el hígado renal? Por la arteria renal, la vena renal, y acá vamos a tener la pelvis renal, nervios y cápsulas, constituyen el hígado. El borde lateral, el borde medial del riñón, permite indicar tres segmentos. Un segmento suprailiar, porque es el hígado, un segmento iliar y un segmento infrailiar que está por debajo. Bueno, es importante recordar en este borde medial, como dice acá, ¿qué vamos a encontrar? Encontramos la arteria renal. ¿De dónde viene la arteria renal? Que es una de las arterias, una de las ramas de la aorta abdominal. ¿Recuerdan ustedes? Encontrábamos el puerto celíaco, encontrábamos la capsular media, encontrábamos la mesentérica superior, la mesentérica inferior, y también encontramos la arteria renal. La arteria renal forma parte del hígado renal. Y esta arteria renal se va a dividir o ramificar en una renal superior o una media inferior, se va a ir ramificando. ¿Ya? Algunas veces la ramificación es antes de llegar al perímetro. ¿Listo? Como vamos a ver. Hablábamos del riñón derecho. El riñón derecho está más cerca de la vena cava y el riñón izquierdo está más cerca de la aorta abdominal. La cubierta, la superficie está cubierta por un derivado peritoneal denominado cápsula fibrosa del riñón. El riñón está cubierta por una cápsula fibrosa y el riñón, para mantener su lugar, utiliza tres mecanismos. El riñón no tiene ligamentos ni mesos que vayamos a parte de la cápsula. ¿Cómo se fija el riñón o cómo está la posición retroperitoneal del riñón? Porque son en sí los medios de fijación del riñón. Apartando el líquido renal, la presión abdominal ya es uno de los elementos que hace que el riñón se mantenga en la posición normal.
estamos hablando, en casos excepcionales, cuando una persona pesa, qué sé yo, 150 kilos, puede llevar 50 kilos en un corto tiempo. Entonces hay una dosis de todo. Cuando nosotros hablamos mitológicamente de riñón, vamos a hablar de la corteza renal. La corteza, la parte cortical del riñón y la porción medular. Si ustedes recuerdan, han llevado mitología y se supone que están nominando. Encontramos ahí la columna de Beltane y de Martínez, todo eso que lleva la columna. Y en la célula funcional del riñón, tendría que ser la nefrona, la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, asa de Henle, el túbulo contorneado distal. Los túbulos contorneados distales dan lugar a los túbulos colectores, y esos túbulos colectores dan lugar a la pelvis renal menor, mayor, y luego constituyen ya las vías urinarias respectivas. Eso desde el punto de vista histológico. De tal manera, si nosotros estamos hablando,
va. Nosotros con María. Aquí estamos. Aquí estamos. Ahora, su hermano no se lo recuerdo. A su hermano. No a Néstor. Ya no lo veo. Bien, y entonces nosotros vamos a tener la parte cortical renal, que tiene un centímetro de espesor, y ahí encontramos la nefrona. La nefrona pertenece a la unidad estructural y funcional del riñón. Cuando nosotros hablamos del hígado, las células son los hepatocitos, y en el riñón son las nefronas. Las nefronas constituidas por la cápsula de Bowman, por los túbulos contorneados, proximal, distal, hasta de Henle, que viene a formar la estructura histológica. Ustedes lo van a ver en histología, todo lo que es la parte de una nefrona, que es la unidad funcional del riñón. Entonces, la arteria renal, que se divide en un sinnúmero de ramas para cada nefrona, donde se va a realizar todo lo que es la filtración de la sangre. Esa sangre filtrada a nivel de la nefrona vuelve, retorna nuevamente a la circulación, ya que ya esa sangre liberada de toda la impureza, nuevamente retorna ya la sangre filtrada a la circulación mineral. Bueno, de tal manera que esa sangre que ha sido filtrada, aquellas sustancias que son filtradas o que están en exceso, pasa a la vía urinaria, para que a través de la vía urinaria sean eliminadas a través de la vía renal. Nosotros encontramos la arteria renal, que es rama, ya le decía, observa acá, la arteria renal, que es rama de la aorta abdominal, y esa arteria renal a su vez va a subdividir
paciente tiene de sangre, al perder sangre, la hemorragia masiva, entonces ¿qué es lo que pasa a nivel renal? A nivel renal se produce una vasoconstricción, no evitando ese filtrado, porque no llega la presión suficiente y ese riñón entra en ese toma. Entonces eso es importante. Ustedes lo van a llevar obviamente en la parte de su patología. Bien, entonces la irrigación de riñón es a través de qué arteria, de la arteria renal. ¿Ya? Bien, la irrigación de los riñones es terminal, a diferencia de otros órganos del cuerpo no presenta anatomía, no hay unión entre la división de la arteria renal. ¿Qué significa eso? Que la arteria renal llega al riñón, se ramifica, ya, filtra la sangre y retorna esa sangre a través de la vena renal. El flujo que provoca una arteria se distribuye de manera adecuada a toda la rama para el control posterior de la presión. Las venas renales desembocan, ¿dónde desembocan las venas renales? Ya hemos dicho, la vena cava. La vena renal derecha es más corta que la vena renal izquierda. ¿Sí? La irrigación renal es un objeto de muchas variaciones. Se realizó un estudio sobre casi 35% había más de una arteria renal. La variación es unilateral y predominantemente. En la imagen de izquierda vemos 4 ramas segmentarias derivándose directamente de la aorta. Es decir, si ustedes observan, la arteria renal, al llegar al niño se va a subdividir en una rama superior y una arteria inferior. Esa es la regla casi normal. Pero, si ustedes observan en esta imagen, en algunos pacientes la vena renal se divide ya de los orígenes. Es decir, acá tenemos la aorta dominante, una arteria, otra arteria, otra arteria, otra arteria. A ver, díganle que vayan al mercado de la base. ¿Ya? Bien. Como dice acá. En la imagen de la izquierda vemos las 4 ramas segmentarias derivándose directamente de la aorta. Es decir, ya de la aorta ya vienen 4 ramas, 3 ramas. Pero lo normal es que salga una rama de la aorta y esa rama al llegar al niño se subdivide. Pero la anatomía nunca es al 100%. Hay algunos que nacen con 2 testículos, con un testículo, con un
izquierdo, el lado izquierdo, el riñón izquierdo, va a dar relación con el estómago, va a dar relación con el vaso, va a dar relación con el páncreas, con la cola del páncreas. Entonces son relaciones diferentes que tiene el riñón derecho en relación al riñón izquierdo. No se olviden. Lo demás, la cara posterior del riñón, tanto derecho como izquierdo, va a ser muy similar. ¿De acuerdo? En la cara posterior, las relaciones de los dos es la misma. ¿Vale? El músculo suave mayor, el músculo cuadrado lumbar, el músculo trapecio de la boca. Bien. Los riñones en su cara posterior también van a estar en relación con el plexo nervioso, ¿verdad? Porque los nervios van a estar el plexo lumbar, el plexo lumbosaco, que vendría a ser está en relación con la cara posterior del riñón. Ahí tenemos los nervios abdominal genital mayor, abdominal genital menor, y el tronco lumbosaco, que son nervios que están en relación con la cara posterior del riñón. Hay un plexo lumbar. Ese plexo lumbar lo vamos a ver cuando veamos puntos de la frente, pero están en relación con la cara posterior del riñón. No se olviden. La vía urinaria. Las vías urinarias, hemos dicho que los riñones cumplen la función del filtrado de la sangre, producen la orina, y esa orina va a ir a través de la vía urinaria, constituyendo esas pirámides renales. Las pirámides renales van a constituir los túbulos colectores. Los túbulos colectores van a dar lugar a las cálices menores, y las cálices menores dan lugar a las cálices mayores, y las cálices mayores dan lugar a la pelvis renal, y la pelvis renal se va a continuar con los ureteros. Esa es la estructura, ustedes ven, la pirámide renal, los túbulos colectores, los cálices menores, los cálices mayores y la pelvis renal. Los cálices menores son en número de 9 a 16 por cada riñón, y los cálices mayores son en número 1, 2, 3. Estos tres cálices mayores dan lugar a la pelvis renal. La pelvis renal ya viene a formar parte del hilo renal, y esta pelvis renal se va continuando con los ureteres. Los ureteres comunican los riñones con quién? Con la vejiga. Entonces, los ureteres tienen un recorrido, una porción lumbar y una porción pelviana, todo su recorrido. ¿Ya? Entonces, vemos ahí, la pelvis renal posee un segmento ancho intrarrenal y un pequeño extrarrenal. Normalmente tienen la ubicación posterior del pediclo y sus cosas uroténico, que es el capitel de transición. La pelvis renal se continúa con los ureteres. ¿Y qué son los ureteres? Forman parte de la vía urinaria. Los ureteres comunican
parte de las arterias renales, por parte de la vaso ilíaco y por parte de la arteria intestinal. ¿De dónde resulta? En resumen, es un pobremente irrigado por el ureter. Son pequeños vasos que son los irrigan los ureter por la relación que se. De tal manera que cuando se hace un vaciamiento, por ejemplo, ganglionar de todos los ganglios paraórticos, de todo lo que es la parte técnica, puede quedar sin vitalidad el ureter y producirse una necrosis etcétera. Entonces eso es importante considerar. ¿Qué más tenemos? Ya. Pendiente de estrecheces del ureter, pero también el ureter tiene, consideramos dos segmentos. Un segmento abdominal, que es la porción que está a nivel con la región lumbar, y un segmento perdial, que tendría que ser el segmento ya a partir de la relación que tiene el ureter con los vasos ilíacos, de ahí para adelante ya consideramos la porción perdial de los ureteres respectivos. Si ustedes observan en esa imagen, ya el ureter, en los ureteres consideramos dos segmentos, un segmento lumbar y un segmento medial. Tres estrecheces en el origen a nivel del cruce o la relación que existe con los vasos ilíacos y a nivel terminal. La irrigación, ya les decía, del ureter es con pequeños vasos que vienen de las arterias renales, de las arterias ilíacas y de las arterias viscerales. La inervación, parasimpática. Si hablamos de parasimpática, estamos hablando de ese par craneal que se denomina, como algunos alumnos de medicina, fallo, y de la cadena simpática. La vejiga. La vejiga es el reservorio de la orina. ¿Ya? El reservorio de la orina. Y que se comunica con el exterior a través de la uretra. Es importante recordar que la uretra masculina en relación a la uretra femenina va a tener diferencia, abismal. ¿No ven? Bien, cuando nosotros hablamos de la vejiga, en la vejiga debemos considerar el fondo de la vejiga una cara anteroinferior, una
y luego hace repliegue para cubrir la cara anterior del útero, fondo del útero, cara posterior del útero, y luego viene a tomar el fondo del saco de Douglas y tenemos el recto por detrás. Entonces, entre el útero y el recto encontramos la parte más declive de la cavidad abdominal, que es el fondo del saco de Douglas. Si nosotros traccionamos el cuello hacia adelante a través de la vagina, podemos hacer una punción y llegar al fondo del saco de Douglas. Bueno, de tal manera que solo la pared posterior superior de la vejiga está cubierta por peritoneo. En cambio, la pared anterior inferior, que es esta, de la vejiga, no está cubierta por peritoneo. Y esta pared anterior inferior está a su vez subdividida como si ustedes quieren, segmentada, dividida por un conducto, que se llama el conducto de desembocadura de la vejiga, por la uretra. Es decir, la uretra divide la cara anterior inferior en dos, una porción anterior y una porción posterior, que no recibe peritoneo, sino solo tiene un tejido conectivo denso. Entonces, y en el varón, más o menos similar, pero con una gran diferencia. Acá tenemos el pubis, tenemos la cara posterior superior, peritonizada de la vejiga, y encontramos un fondo bésico, recto vesical, no hay esos dos fondos que nosotros teníamos en la mujer, uno anterior y otro posterior. Bueno, y volviendo al cuello de la vejiga, la uretra básicamente encontramos una glándula que es la glándula prostática. Estamos hablando de tal manera que la relación de la vejiga en la mujer y en el hombre va a haber algunas variaciones, indudablemente por la estructura anatómica del hombre. ¿Qué más? Entonces, la capa más externa de la vejiga vendría a ser el peritoneo, pero el peritoneo no cubre en su integridad todo lo que es la vejiga, solo la cara o útero superior. Por debajo de esa capa de ese peritoneo encontramos la capa muscular, ¿ya? De fibras que
es voluntario por la norma del medio público. Y finalmente tenemos la última porción que corresponde a la porción peñana, que vendría a ser la porción esponjosa de la uretra peñana, que también se denomina, que transcurre, si ustedes recuerdan, en la estructura del peño vamos a tener los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Entonces el cuerpo esponjoso es atravesado toda su longitud por la uretra, y en la parte distal el cuerpo esponjoso se dilata para constituir el glande en el estómago. Entonces ahora, no olviden ustedes que tenemos la uretra en el varón dividido en tres: la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra esponjosa respectivamente. Cuando hablamos de la mujer, ¿ya? En la mujer, si ustedes observan acá, el tema, hablamos de la uretra, la mujer, y en la desembocadura de la uretra, que era a nivel vulvar, entre el clítoris y la vagina, ahí está el conducto de desembocadura de la uretra, y lateralmente encontramos la glándula de esteno parauretral, a ese nivel, y con una longitud aproximadamente, estamos hablando de alrededor, ya no así de 12 centímetros, sino estamos hablando de alrededor de unos 4 centímetros la uretra en la mujer. ¿Ya? Y como dice acá, hay un segmento pélvico que se relaciona con la vagina y adelante con la casa peritoneal, donde está el esfínter externo de la uretra, y un segmento perineal que vendría a ser aquel segmento que ya está en relación con el vulvar. Por arriba está el clítoris y por abajo está la vagina. Entonces, por la relación que existe de la uretra femenina con la vagina y la vagina con el recto, entonces las infecciones urinarias son muy frecuentes en la mujer. Bueno, es más frecuente que el varón. Eso no quiere decir que en el varón no tengamos infección urinaria. Pero por la longitud corta y por la relación que existe con la parte genital cerca, por ahí, del recto, vamos a tener infecciones urinarias. Si no nos cuidamos, no se cuidan las mujeres a repetición. Y esas infecciones urinarias bajas, como el uretritis y la cistitis, puede dar lugar ya a una infección urinaria alta, la piel, y demás. La irrigación de la vejiga en general es a través de las arterias vesicales, ya les decía. Y ahí concluimos todos los seres órganos peritoneales. La próxima clase nos abocamos exclusivamente a ver en una, dos, tres clases todo lo que es